Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. El famoso actor Ibrahim Çelikkol explicó que las vacaciones semestrales que pasó con su hijo se convirtieron en una pesadilla. Çelikkol, quien presenció el enorme incendio justo al lado del hotel donde se hospedaba en Kartalkaya, compartió los aterradores momentos en su cuenta de redes sociales y expresó su conmoción. Ibrahim Çelikkol dijo que es imposible olvidar esos momentos. Nos despertamos a medianoche con el sonido del fuego en Kartalkaya, donde vinimos con mi hijo hace 2 días. De repente, todo se convirtió en un bullicio. Mientras los gritos de niños y mujeres estaban por todas partes, estábamos tratando desesperadamente de averiguar qué había sucedido. Esos momentos congelaron mi sangre, dijo, señalando que no pudo recuperarse del impacto del terrible evento. La mirada desesperada de la gente de los alrededores después del incendio dejó profundas huellas en el alma de Çelikkol. Deseo la misericordia de Alá para aquellos que perdieron la vida y la curación urgente de los heridos, dijo la famosa actriz, compartiendo sinceramente los dolorosos momentos que experimentó. Ibrahim Çelikkol declaró que estaba devastado por las palabras que salieron de la boca de su hijo después del incendio. Mi hijo me dijo, papá, mucha gente murió allí, no, dijo. Estas palabras me rompieron el corazón. Desafortunadamente, es imposible describir con palabras la profunda tristeza que sentimos al dejar Kartalkaya. Las huellas de esos momentos no se borrarán fácilmente de nuestros recuerdos, dijo. Çelikkol también llamó la atención sobre el hecho de que no se aprendieron suficientes lecciones de las tragedias en nuestro país después del incidente. Como en todo desastre, me preocupa que nos quedemos solos con la irresponsabilidad de los responsables de este incidente. Espero que se tomen medidas lo antes posible y que ese sufrimiento no vuelva a suceder, dijo, criticando duramente las medidas de seguridad incompletas y la negligencia en Turquía. El intercambio de Çelikkol en las redes sociales atrajo una gran atención de sus seguidores, que estaban tristes y ansiosos. Agradeciendo a todos los que llamaron de todos sus amigos, el famoso actor destacó que esta terrible experiencia que tuvo es un recuerdo que no se olvidará fácilmente. Que ella nunca vuelva a causar tanto dolor a nadie. Esa terrible noche que vivió Ibrahim Çelikkol en Kartalkaya sacudió profundamente no solo a él mismo, sino a toda Turquía. Mientras la famosa actriz contaba los detalles del incidente en sus redes sociales, sus seguidores también expresaron la ansiedad y el miedo que estaban experimentando. Ibrahim Çelikkol, quien afirmó que los gritos de niños y mujeres en particular nunca olvidarán esa noche, hizo un intercambio emocional y enfatizó que la sociedad debería ser más sensible a tales tragedias. Çelikkol expresó sus sentimientos después del pánico y el miedo experimentados después del incendio en Kartalkaya de la siguiente manera: en ese momento, fue como si el tiempo se hubiera detenido. La gente estaba en un estado de no saber qué hacer. La desesperación de la gente en el caos que tuvo lugar no se pudo describir con palabras. En mis ojos, todavía es posible para mí ver esos momentos. Y el trauma por el que pasó mi hijo también me afectó profundamente. Como padre, que un niño sea testigo de un desastre así es mi peor pesadilla. La famosa actriz describió el desastre en Kartalkaya como el desastre de una noche de otoño en su artículo sobre esa terrible noche. Inmediatamente después, llamó la atención sobre la insuficiencia de las medidas de seguridad. El hecho de que un incendio crezca tan rápido y la gente se desespere tanto se debe a la falta de medidas de seguridad. Es obvio que se deben tomar controles y medidas más estrictos para tales eventos. Es necesario que todos asuman la responsabilidad para no volver a experimentar un desastre así, dijo. Después de esta experiencia traumática con su hijo, Çelikkol declaró que estaba preocupado no solo por su propia familia, sino por todos los niños, y que estaba completamente devastado por la pregunta de su hijo. Mi hijo me dijo, papá, mucha gente murió allí, no, que él diga que ha hecho que todo mi mundo se derrumbe sobre mí. Como padre, enfrentarme a una pregunta así me destrozó. Un niño tan inocente, tan ingenuo. Cuanto más pienso en el miedo por el que está pasando mi hijo, más me aprieta el corazón. Las acciones de Çelikkol han encontrado apoyo no solo de sus fanáticos, sino también de muchos nombres famosos. Artistas,
políticos y diversos fenómenos de las redes sociales enviaron mensajes de solidaridad tras el incidente, expresando la necesidad de aumentar las medidas de seguridad. Muchos seguidores también declararon que el trauma experimentado por Çelikol fue el resultado de deficiencias de seguridad en Turquía y exigieron que los responsables rindieran cuentas lo antes posible. Si bien este terrible incidente experimentado por Ibrahim Çelikol causó una amplia resonancia en las redes sociales, también afectó profundamente a un gran segmento de la sociedad. La famosa actriz, que presenció una tragedia tan grande en Kartalkaya, donde se fue de vacaciones, expresó su dolor e instó a otras personas a tener más cuidado con la seguridad. Estamos a salvo cuando estamos todos juntos decentemente, pero no debemos olvidar nuestras responsabilidades. Si las cosas hubieran sido diferentes ese día, tal vez un desastre tan grande no habría sucedido, dijo. Para recordarles una vez más, la seguridad es responsabilidad de todos nosotros. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.